Muy bien, hermanos. Espero que todos estén teniendo una muy buena semana. Eh, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo en el capítulo 21 del libro de los Hechos, ya entrando inmediatamente de lleno a nuestro estudio, hermanos. Estuvimos viendo el capítulo 21. Hicimos la lectura completa del capítulo y estuvimos viendo alguna parte de lo que aquí estuvimos leyendo. Estuvimos revisando aquí una parte de lo que estuvimos leyendo, hermano, eh, y llegamos a algunas conclusiones importantes. Estuvimos hablando principalmente de esta vocación del apóstol Pablo, de, de seguir, ¿no es cierto?, de seguir al Maestro, de seguir al Señor Jesucristo, eh, de seguirle realmente con gozo. Eh, no importaba realmente su propia vida para el apóstol Pablo, sino que a él le importaba cumplir realmente con su ministerio. Y así es como vemos que algunos de los discípulos, ¿no es cierto? Vemos que descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Él se encontraba, el apóstol Pablo, disculpen, me faltó en la introducción también, que vimos que en este capítulo 21 el apóstol Pablo ya va hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Ya va arribando hacia Jerusalén. Eh, y vimos que él fue a Cesarea, ¿no es cierto? Y entró en casa de Felipe el evangelista. Y allí, ¿no es cierto?, permanecieron algunos días. Y desciende de Judea un profeta llamado Ágabo. Y este, ¿no es cierto?, toma el cinto de Pablo, se ata los pies y las manos y dice, este es el Espíritu Santo. ¿Ya? Está hablando palabra del Espíritu Santo. Y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Eh, y al oír esto, lo dice Lucas también en primera persona, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, ¿qué responde acá? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, por el nombre del Señor Jesús. Dispuesto a totalmente todo por el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Eh, Hemos visto cómo también se nota claramente el paralelismo con cuando el Señor Jesús sabe que debe pasar, ¿no es cierto?, por aquella cruz, sabe que ese era un lugar al que él tenía que llegar sí o sí. Obviamente acá estamos viendo los hechos de un apóstol, ¿no es cierto? Obviamente guardando toda comparación eh, y tomándola con mucha mesura también, ¿no es cierto? Pero vemos, nos da esa sensación, nos va dando la sensación de que Pablo está llegando hacia ese lugar donde podía pasar realmente, nos va dando la sensación de que puede pasar algo malo allí, ¿no es cierto? Puede pasar algo, él sabe que va hacia un lugar y que, em, y que en ese lugar va a sufrir, va a ser entregado, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo sabía que tenía que pasar por ahí. Me gustaría hacer un ejercicio esta semana, hermano, y es que vamos a leer algunos, eh, vamos a leer desde el versículo 15, ¿ya? El 15 hasta el 40. Ya enfocándonos más en la llegada a Jerusalén, y cuál es mi intención de releerlo en otra versión también, es que podamos hacernos una idea un poquito más amplia de lo que experimenta el apóstol Pablo en Jerusalén, ¿ya? De lo que está pasando allí, ¿no es cierto? Eh, y qué es lo que él tiene que hacer, ¿no es cierto? Y todo. Vamos a verlo ahora, desde el versículo 15, ¿no? Dice así la palabra del Señor.
Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios y luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se le ha dicho a los de Jerusalén, no enseñas gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos en otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagan lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación. Anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaba por cumplirse los 7 días de voto, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica contra nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que le sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus tejas. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. Cuando llevaron al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó un tiempo y 4.000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítanme hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Muy bien, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Esta semana la idea es como ir enfocándonos más en algunos de los acontecimientos que ocurren cuando Pablo está en Jerusalén. Algunos de los Pablo está en Jerusalén. Una de las primeras cosas que ocurre
es que el apóstol Pablo llega, ¿no es cierto? Llega y los hermanos de Jerusalén le reciben de una manera muy cálida, nos dice la Escritura, de manera muy cálida. Y lo reciben con brazos abiertos, ¿no es cierto? Así lo podemos decir. Y el apóstol Pablo comienza, ¿no es cierto?, dándoles a ellos un informe detallado de todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ante esto los hermanos se maravillaban, eh, pero ellos ya tenían en su corazón eh, que debían comentarle esto a Pablo, lo siguiente, que se le había dicho a los creyentes judíos de allí, que ellos le enseñaban a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. ¿Ya? Algo que era realmente complicado para los judíos. Recordemos que para los judíos la ley era muy importante, ¿ya? Era algo realmente, era una tradición muy fuerte en el pueblo, ¿ya? La ley era enviada por Dios. Debemos, debemos pensarlo así también, debemos saberlo así, que la ley había sido enviada por Dios al pueblo, ¿ya? Por lo tanto, que un judío se deshiciera de la ley y anduviera enseñando eso, era, era algo realmente complicado dentro del mismo pueblo, ¿ya? Obviamente esto eh, estaban calumniando al apóstol Pablo realmente, porque el apóstol Pablo no estaba enseñando eso, ¿ya? Pero era lo que los mismos judíos creer que enseñaba realmente, cuando el apóstol Pablo realmente enseñaba al Señor Jesucristo. Eh, y ellos realmente se preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Enterar de tu llegada. Algo que me llama la atención de esta segunda leída, ¿no es cierto? Es que luego ellos se les ocurre qué hacer, y es que el apóstol Pablo participa de una tradición judía, ¿no? Para que los demás en el pueblo sepan que él realmente participa de las tradiciones. O sea, eh, la idea es que demostrar, digamos, que el apóstol Pablo participa de estas tradiciones judías, que no ha dejado de ser judío finalmente, porque él también participa de estas tradiciones, ¿no es cierto? Y va, ¿no es cierto?, con esos cuatro hombres, gastos no se acompaña en la ceremonia de purificación, etcétera, ¿no es cierto? Participa con ellos de este ritual judío. Eh, y los mismos ancianos saben, y en cuanto a los creyentes gentiles, ellos ya habían hecho esa carta donde solamente les, les decían tres cosas, le daban tres consejos, digamos, que es lo que ya hemos leído y lo que vemos en el versículo 25, ¿no es cierto? Sin embargo, pese a toda esta situación donde el apóstol Pablo siguió con, eh, con el ritual judío, ¿no es cierto? Y mostró que era judío, realmente lo había demostrado. eh, el, el, el apóstol Pablo, eh, ¿no es cierto?, fue al templo con los otros hombres, eh, y cuando estaba por cumplirse los 7 días de voto, ¿ya? Había pasado un tiempo, eran 7 días del voto, ¿no es cierto? Y cuando estaban por cumplirse esos 7 días, unos judíos de la provincia de Asia llegaron e incitaron una turba en su contra, ¿no es cierto? Incitaron una turba en su contra. También le injurian, ¿no es cierto? Y dicen que llevaba, ¿no es cierto? Dice, profana este lugar santo, llevando gentiles adentro, ¿no es cierto? Porque lo habían visto en la ciudad con Trófimo. Entonces, hermanos, la ciudad fue estremecida, fue arrestado, ¿no es cierto?, sujetado con 2 cadenas, pero finalmente, aunque la multitud decía, mátenlo, mátenlo, fue llevado, ¿no es cierto?, por los mismos soldados. Y cuando el apóstol Pablo le dice, ¿puedo hablar con usted?,
esta línea del apóstol Pablo realmente fue en griego. El apóstol Pablo dijo esto en griego, a lo que el comandante se sorprende, porque no podía arrestar de esta forma, ¿no es cierto?, a un ciudadano romano, ¿cierto? Debía tener un trato diferente con ellos. Y además, ¿no es cierto?, se dio cuenta y le pregunta, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo? Y ahí Pablo contesta, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante, ¿ya? Que es una ciudad importante. Aquí es donde el apóstol Pablo demuestra su ciudadanía romana, ¿no es cierto? Y ante esto ellos no pueden llegar y matarlo, no pueden llegar y darle el trato eh, que en su momento también hemos visto que le dieron al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí están esos puntos a tratar. Uno de los puntos, hermano, la tradición judía, la tradición judía. Ahí pueden ir ampliando también luego, hermano, pero vemos como esta es que realmente la transición no era fácil, no era fácil transicionar de la ley a la gracia. Para los judíos la ley era importante, ¿no es cierto? La ley era dada por Dios y era complicado, ¿no es cierto? Incluso para los mismos ancianos podían ellos creer realmente en todo lo que el apóstol Pablo reportaba y se maravillaban de la obra que el Señor había hecho, pero de todas formas ellos estaban preocupados de que el apóstol Pablo mostrara que cumplía la ley también. Entonces, vemos lo difícil que era la transición, realmente difícil, hermano. Los incitadores realmente llegaban a todos lados y acá no fue la excepción. Y la turba se estremecía, ¿no es cierto? Vemos también que el apóstol Pablo era cuestionado y lo que decían acerca de él era siempre totalmente falso, ¿ya? Era siempre totalmente falso, eh, porque el apóstol Pablo no dejaba de ser judío por su predicación, por predicar al Señor Jesucristo, eh, algo que los judíos querían creer. Ellos estaban enceguecidos en su propia en su propia opinión. Entonces, aquí hay algunos puntos, hermanos, que podríamos ir revisando. Ahí si alguno también quiere participar, puede hacerlo con completa libertad. Felipe quería continuar comentando algunas cosas de este pasaje. Bueno, estaba pensando por un lado en el tema de la gran cantidad de judíos que habían creído. Los ancianos en Jerusalén hablan de miles, y eso es algo bueno, que ya sabíamos por la cantidad de convertidos que se mencionan en el mismo libro de los Hechos anteriormente, pero no deja de sorprender que en Jerusalén habían tantos creyentes, miles. De haber sido algo que no alcanzamos a imaginar. Tan poquitos años que, que la iglesia ya estaba eh, en funcionamiento, o que había ya crecido por la obra del Señor y de su Espíritu. Y ya eran miles los que habían en Jerusalén, una ciudad importante en la época, pero que no debía haber sido tan grande. Imagino que se refiere a Jerusalén y también alrededores, pero había muchos creyentes en aquel lugar. Lo interesante es que eran creyentes judíos y que por creer al Evangelio no abandonaron sus costumbres. Eso no es negativo, no es de por sí algo
que nos debiese preocupar, o deberíamos preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen tradiciones, costumbres y leyes si son creyentes? Y muchas veces nosotros creemos que la gracia se opone, por ejemplo, a una tradición. Todos tenemos tradiciones. Nosotros somos, los seres humanos somos personas de tradiciones. Y nos damos cuenta que somos de tradiciones cuando nos cambian las tradiciones y nos inquietamos. Tenemos costumbres, tenemos hábitos, tenemos cosas que valoramos, momentos en el año, momentos en nuestra semana, momentos en nuestra vida. Hay hitos importantes, hay rituales en nuestra vida, por ejemplo, lo que es una graduación, lo que es un cumpleaños, un aniversario de matrimonio, celebrar el año nuevo de cierta manera. Hay celebraciones, hitos en la vida de las personas que son tradiciones y rituales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que es laica, hay un mayor racionalismo, ¿cierto? Se ha sacado a Dios de la vida de las personas, se le tiene ahora fobia a todo lo que es espiritual o religioso, sobre todo si es cristiano. Pero los seres humanos en general, vivimos de tradiciones. Y ellos tenían una tradición muy especial. Ellos tenían una tradición que se conectaba directamente con su fe. Entonces, por un lado, ellos no abandonaban su etnicidad, no dejaban de ser judíos y de pronto tenían un pensamiento moderno, ¿cierto? Como el nuestro, en que todo lo que era ritual o todo lo que era texto antiguo y todo eso les perdía el sentido, sino que ellos le encontraban aún más sentido a la ley, le encontraban aún mayor profundidad a la escritura. Entonces, ahora ellos cuando leían, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento, ellos ya no veían solamente a Jehová o al Dios, a un Dios hebreo que regulaba la vida del pueblo de Israel de alguna manera, sino que veían al Señor. Entonces, muchas cosas probablemente cobraron tanto sentido y ellos no vieron oposición entre lo que era parte de su tradición y lo que ahora el Señor le había revelado por gracia. Entonces, naturalmente, ellos no se alejaron del judaísmo. Y lo que hace Pablo al llegar a Jerusalén, lo que le sugieren hacer, es un acto por las conciencias, por un lado. Por otro lado, es una medida así como de precaución, ya que había una difamación, habían cosas que se comentaba de Pablo, se le aconseja hacer algo que diera buena opinión de él entre las comunidades cristianas judías. Eso. Así también algo similar, cuando fue circuncidado Timoteo, si no me equivoco, también a causa de las conciencias. Y por las conciencias se hacen esfuerzos importantes. Nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer esfuerzos a causa de la conciencia de los demás. Nosotros estamos más acostumbrados a decir, esto es lo que yo pienso y punto, y lo que importa, lo que opinan los demás no me importa mucho porque ellos tienen que entender que, bueno, cada uno con su cuento. Pero vemos que en la Escritura el apóstol nos da ejemplos de una manera de pensar y de vivir en el Señor que muchas veces tenemos que hacer cosas, a lo mejor no estamos de acuerdo, no la haríamos en un contexto así como particular, pero la hacemos por los hermanos, por los demás. Entonces eso es importante y ahí también se muestra el Evangelio. Estaba pensando también en la facilidad que vemos acá y en los pasajes anteriores de las multitudes para ser manipuladas y agitadas, incluso cuando ni siquiera ellos saben por qué están agitados. Entonces ocurrió en Éfeso, que fue ya en grandes proporciones,
ocurre acá también y de una manera tan violenta. Bueno, al Señor yo no sé si lo tuvieron que, a lo mejor puede ser por la hora, la cantidad de personas, bueno, pero me parecía que aquí la violencia contra Pablo era incluso, de parte de la multitud, era mayor. La violencia contra el Señor vino de parte de, de autoridades religiosas, ¿cierto? Como fariseos y autoridades romanas y soldados que le golpearon y le fueron violentos con él en ese sentido, pero acá la multitud es muy violenta con Pablo, al punto que lo tienen que levantar incluso. Eh, entonces me llamaba la atención, bueno, uno el grado de violencia, otro es que las multitudes son tan fáciles de manipular y tan fáciles de llevar a, a hacer cosas que ni ellos entienden por qué las hacen. Y vemos esta actitud acá, lo vimos en Asia Menor y en otras regiones, y la razón es porque el enemigo, Satanás, se oponía fervientemente y se opone el día de hoy al Evangelio. Y ese espíritu que obra en un lugar está obrando en otro para oponerse de esa manera. La gente no sabe por qué lo hace, la gente no sabe por qué sale a la calle, la gente no sabe por qué quería agredir a Pablo, pero lo hacía. Entonces vemos lo fácil que es el ser humano, las masas, de ser manipuladas. Y hoy en día hay una manipulación, pero brutal, que se da en redes sociales, se da en medios de comunicación, y la gente sigue tendencia y sigue opiniones, lo que ve en una pantalla, lo que le cuenta a otro. Nadie verifica los hechos, todos simplemente en masa van con una manera de pensar. Y el enemigo manipula, guía, orienta y empuja a las multitudes, a las sociedades, a actuar de cierta forma, todos engañados, pero sabemos que hay un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia y hay una corriente en este mundo, ¿cierto?, que está dirigida por el príncipe, ¿cierto?, de este mundo. Los guía. Hay un engaño así a gran escala y una manipulación a gran escala que acá lo vemos cómo son capaces de ir y actuar violentamente contra Pablo, pero todos alborotados, todos manipulados, guiados, agitados por otros, ¿cierto? Eh, es súper interesante que se vea aquí aún más el paralelismo entre lo que está viviendo Pablo y su identificación con lo que vivió el Señor. La diferencia, como se mencionó Felipe, es que, claro, Pablo es ciudadano romano y eso le permite otro trato y también le va a llevar a una audiencia a Roma. Entonces, esta llegada a Jerusalén va a ser como un punto de rebote o un punto de despegue, por así decirlo, para ir a Roma posteriormente, y el Señor le va a abrir más puertas para anunciar el Evangelio. Y ahora vemos que se juntó toda esta multitud para agredirlo, para acabar con su vida. No podían, porque los judíos no tenían la facultad de quitarle la vida a otra persona. Eso solamente lo podían hacer la autoridad romana. Pero Pablo ahora va a tener la oportunidad de predicar ante una gran audiencia. Todos se juntaron allí para terminar con él, pero Pablo va a poder también hablarles, pide la palabra para poder hablarle al pueblo. Y eso también es una tremenda oportunidad, o sea, sacando de algo totalmente adverso y peligroso, Pablo va a sacar una oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces, cómo el Señor usa todas las cosas y cómo el enemigo cree que gana terreno y que es capaz de oponerse, pero el Señor incluso usa las maquinaciones del enemigo para ser glorificado y para hacer su obra avanzar. Así que es un momento bien importante, un pasaje bien interesante también por ese lado. Muy bien, sí. ¿Algún otro hermano también que quiera participar puede hacerlo? No, de todas formas, hermano, estoy como
La verdad es que eh, increíble. Hay el punto que trataba el Patricio de cómo de repente el mundo es manipulado de cierta forma, ¿no es cierto? Es muy fácil que se arme una turba por algunas circunstancias. Creo que se ha visto en distintas situaciones. Nosotros lo podemos conocer a través de los medios, las noticias, ¿no es cierto? Cómo, cómo incluso de repente se une gente que a una causa que realmente no tiene conocimiento de la causa, solamente por seguir a los demás. Eh, exactamente esto también pasaba acá, también pasaba acá. Bueno, también el punto que trataban, realmente los tres puntos que mencionaba me hicieron mucho sentido en estos pasajes, porque el apóstol Pablo al final también este es un trampolín que lo lleva hacia Roma también, hacia Roma. Y pese a que las circunstancias que querían demostrar, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo iba a sufrir y a pasarlo mal, finalmente todo funcionaba, aunque por momentos la pasaba mal y vivía situaciones complicadas, pero siempre funcionaba para que el evangelio fuese predicado. Eh, Pensaba en lo que decían los mismos discípulos y amigos del apóstol Pablo, el mismo Lucas, que le rogaban a Pablo que no fuese a Jerusalén. Incluso este profeta también le decía que no fuese a Jerusalén, todos juntos, que no fuese a Jerusalén. Eh, y el apóstol Pablo, realmente dispuesto a todo por el Evangelio, va a Jerusalén, va a Jerusalén dispuesto a morir por el Señor Jesús y finalmente esa ida a Jerusalén también sirve, ¿no es cierto? Y funciona para que el apóstol Pablo pueda ser llevado a Roma también y experimentar también esa audiencia y tener otra oportunidad más de la predicación del Evangelio. Y el otro punto, el que había tratado primero Patricio, también me llamó mucho la atención, mucho, pero de verdad que de repente nosotros como bien decía, somos como sensibles en el hecho de que no nos interesa tanto la conciencia de los otros hermanos. Eh, y esto es algo que de repente a uno, como los hermanos más jóvenes de la congregación también, nos pasa, creo que a todos en cualquier escala, con algo que nosotros queramos hacer a nuestra manera también, eh, y no nos importa tanto la conciencia de nuestro hermano. Acá realmente el apóstol Pablo demuestra eh, ante los judíos, ¿no es cierto? Eh, Participando de esta tradición y, y haciéndolo por la conciencia de los hermanos judíos cristianos que vivían en Jerusalén. Eh, y realmente era algo que creo que no lo había visto de una manera tan explícita en muchos lugares de la escritura. eh, o sea, no me había llegado tanto a eso quería decir. Y que me sirve mucho, de verdad. Y espero que a todos, hermanos, de verdad, pensar en nuestro otro hermano importante, de repente, de repente también ser más empático con la forma en que nuestro hermano piensa, ¿no es cierto? Escucharnos, entendernos y amarnos también. El apóstol Pablo lo hizo por amor a su hermano y también, ¿no es cierto?, para cumplir con todo esto y también
porque sus mismos ancianos se lo habían pedido. Entonces, los mismos ancianos de Jerusalén, perdón, lo habían pedido. Entonces, muchas lecciones, la verdad, hermano, ya se nos va el tiempo, pero son lecciones importantes para cada uno de nosotros y ahí cada uno puede sacar su porción. Ahora, eh, para terminar, podemos tener una palabra de oración. Vamos a pedirle a... No sé si está el hermano Jorge Leighton por ahí. Si podría orar.